Todo empezó en 1954. Él es Tommy Hicks, el precursor de un avivamiento que hasta el día de hoy sigue vivo. Aquí está con Perón. Luego de una oración, Dios lo sanó de una enfermedad que para los médicos ya no tenía solución. De aquí el permiso para usar el estadio, un permiso que cambiaría la vida de miles de personas. Y aquí lo vemos, el estadio lleno. Dios había concretado su obra con Tommy Hicks. Esta es una revista relatando lo asombroso que estaba ocurriendo. Y en medio de esas miles de personas había un diseñador de barcos, mejor conocido como Don Reye. Acá está, Don Reye, el famoso diseñador. Fue a la campaña por un niño al que se le había caído la pelota en su patio. Fue con el propósito de que su imparable dolor de estómago dejara de existir. Luego de esa campaña, en el barrio pasó de Don Antonio a el Loco Antonio. Dios hizo más en su vida que solo sanar su enfermedad. Lo había vuelto loco. Stokes fue el pastor de Antonio Reye, quien no se conformó con unos días de campaña. Antonio Reye siguió creciendo de la mano de Dios. Luego de unos años, en 1956, Reyes cedió un lugar, lo que antes era su astillero. En otras palabras, su lugar de trabajo pasó a ser un lugar de servicio a Dios. Acá está el Charango, el último barco que el pastor Reye construyó, para dedicarse por completo a la obra de Dios. Un barco que ganó muchísimas competencias, pero Dios estaba empezando una obra que cambiaría miles de vidas. Y con el tiempo Dios usó la vida del pastor Reye, quien había comenzado con una escuelita dominical en Martínez, pero que poco a poco la obra se extendió y Dios empezaba a obrar grandemente por medio de su vida. La iglesia seguía creciendo y allá por 1970 empezó a aparecer la primer grada, la cual no tardaba en llenarse los días de reunión. Así que usted predica es un loco. Un loco está desatado. Miren, un hombre cuerdo. Y ahora se ríe y se para en una esquina y grita. Es un loco. Hermano, Dios quiere que esta locura la tengas para siempre. Es la locura divina la que te lleva a la gloria eterna, la que te hace vivir feliz aquí en la tierra y te hace cantar de alegría y te hace alabar el nombre del Señor, hermano. Bueno, al pastor Antonio Reyes yo lo conocí en el año 83, cuando me convertí al Evangelio en una de las reuniones. Ese fue un domingo de Santa Cena, que me predicaron la palabra del Señor, y bueno, acerqué. Ese fue el día que lo conocí al pastor, y después empecé a tratar con él porque seguía asistiendo a la iglesia, y después me convertí en un obrero de la iglesia. Entonces la comunión con él fue creciendo más, y entonces en esa comunión que teníamos, la relación de un obrero de la iglesia con su pastor, fui conociendo rasgos de su vida que para mí me fueron no solamente importantes, sino que marcaron también mi vida. De hecho, hay muchas cosas que a veces yo no me doy cuenta, ¿no? Pero que por ahí de repente, cuando voy a predicar a alguna iglesia que conocieron al pastor y me hablan de esos rasgos, esta manera de predicar como el pastor, y de repente, bueno, uno no es que está, es más, el pastor partió para estar con el Señor el año 90, o sea que ya
estamos en el 2015, han pasado muchos años y sin embargo esas cosas quedaron, ¿no? Y no solamente los rasgos en cuanto de repente a formas de hablar o aún de pararse o algo por el estilo, sino que también como pastor, ¿no? Porque uno aprendió, así como muchas cosas que aprendí del pastor Román, también las aprendí del pastor, ¿no? Y era un hombre de Dios, era un hombre de Dios, un hombre de oración, de profunda devoción a Dios, de un hombre santo. Y entonces eso era algo que a mí me impresionó mucho siempre, su sabiduría para responder, su simpleza, y su comunión con Dios, que se notaba su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de repente uno decía 2 palabras y él ya estaba orando, si no podía contarle muchas cosas porque había muchos hermanos, en ese tiempo había muchos hermanos en la iglesia, y de repente estábamos en una Santa Cena y había 2.000 personas, y de las 2.000 no digo que iban todos a saludarlo, pero entonces no podía atender a cada uno como de repente uno en una iglesia más chica lo puede hacer. Y entonces, pero nada, era poner la mano sobre uno y orar por cosas que uno no le había dicho, pero que sí estaban pasando en la vida de uno. Entonces eso era algo muy impresionante y muy notable, de alguien que estaba en relación y en contacto con Dios. Entonces, bueno, muchas cosas en realidad uno vivió en esos 7 años, ¿no? que estuve, que el privilegio de conocerlo. Hay siervos de Dios que hoy en día dicen que le habría encantado haberlo conocido al pastor Antonio Reyes. De aquel tiempo fue la iglesia más grande de Argentina, y es más, venían de otros países a preguntar cómo hacía con el crecimiento tan rápido de la iglesia. Bueno, y él siempre con esa simpleza le contestaba que era todo obra de Dios, ¿no? Con esa humildad también. Así que los jóvenes, bueno, me han pedido que les hable del pastor, y creo que, no sé, se me vienen algunas cosas en la cabeza ahora, pero si uno se pone a pensar, bueno, hay muchísimas experiencias, como una que cuando yo tenía 18 años el pastor me abraza, ¿no? Me abraza en el fondo de la iglesia y dice, bueno, gracias Señor por mi hermano Walter, y después que me abraza y da gracias a Dios, me mira y me dice, vos vas a ser pastor, vas a ser pastor. Y bueno, y acá estoy, ¿no? Han pasado los años, de hecho él se fue para estar con el Señor, no me vio nunca ser pastor, pero era así, era una palabra que venía de Dios. Así que ese testimonio y que estas palabras que uno está expresando también pueden de una manera inspirar también a otros a una comunión y una profundidad con Dios que produce frutos hermosos. Muchas almas fueron alcanzadas a través de la vida de nuestro pastor, y es el deseo siempre de uno también poder llegar a esa profundidad con Dios que nos lleva a llevar frutos, como dice la palabra, 100 por 1. Así que Dios les bendiga.